ahí me escuchan. Vamos a continuar. Estamos hablando del federalismo. Yo después les voy a mandar por el grupo una nota, un artículo, un par de artículos, uno de más simple para comprender y para estudiar y tomarlo como un texto alternativo, y otro de opinión. El de opinión es el de el profesor Andrés Gil Domínguez, que la verdad no sé qué hace en la comisión esta de expertos que están viendo el tema de la reforma judicial, pero es un profesor de los nuevos, ya está grande, pero un discípulo importante de Vidal Campos. Así que para que tengan dos opiniones, ¿no? La primera es una nota general sobre el federalismo, analizando estas relaciones que estamos viendo ahora, relaciones de subordinación, de participación, de coordinación, y algunos otros temas más del federalismo, y la otra es una nota, un artículo que ya tiene más de 10 años del doctor Domínguez, pero que se pregunta si lo que la reforma del 94 quiso establecer como un nuevo federalismo funcionó o no. Mi posición es que no funcionó, lamentablemente, pero bueno, son temas a discutir. El federalismo como forma de Estado siempre fue un tema discutido en la Argentina. Ya Alberdi, en su libro Bases y Puntos de Partida para la Organización Nacional, libro que yo recomiendo leer, yo sé que ustedes no lo van a hacer, pero yo tengo la obligación de decirlo, recomiendo leer a Alberdi. No todo lo que proponía Alberdi en ese libro, en ese proyecto de constitución que estaba en ese libro, la Convención Constituyente de 1853 recepta, pero muchas cosas sí, y el tema de la discusión de la forma de Estado ya hace 170 años era un tema esencial. Imagínense que hoy es un país grande y poco poblado, ¿cómo era la Argentina en 1850? Era un país bastante grande, no tenía la extensión que tiene ahora, era más chico que ahora, pues se incorporan muchos territorios, pero igualmente era un país muy grande y estaba absolutamente despoblado. Y una de las características, la característica principal de la forma de Estado, cualquiera sea esta, es la relación entre la población y el territorio. Cómo se ejerce el poder constitucional en función del territorio. Nosotros tenemos un territorio extenso, y bueno, el federalismo establece la existencia de varios órganos o centros detentadores del poder, uno central, el Estado federal que se crea, y el resto autónomos, el de las provincias, autónomos e iguales en ejercicio de competencias. Y esto es lo que se definió como forma de Estado, y así fuimos transitando con estas idas y vueltas, y la característica fundamental y principal de nuestro sistema federal es la autonomía de las provincias, esa autonomía normativa para sancionar su propia constitución, esa autonomía para elegir sus propios representantes, esa autonomía para sancionar sus propias leyes de carácter local, esa autonomía para llevar adelante sus cuestiones económicas, financieras, y esa es la autonomía que la Constitución debe respetar. Entonces el federalismo implica todas estas cosas. Con respecto al tema de las relaciones, bueno, la primera relación es la relación de subordinación, está muy clara en el artículo 5 de la Constitución, donde las provincias dice que sancionan su constitución, pero, vamos a leerlo, pero esa constitución provincial debe respetar ciertas cuestiones, que creo que ya las vimos, pero no es ocioso volver a repetir el artículo 5, para determinar esta relación de subordinación. Dice, cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo a los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Y acá queda plasmado esta relación de subordinación del derecho público provincial al derecho público federal.
Cada provincia dictará para sí una constitución. Pero esa constitución va a tener 5 condiciones. 5 condiciones. Tiene que estar de acuerdo a los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. O sea, tiene que ser bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo a los principios y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure una administración de justicia, un régimen municipal y la educación primaria. No vamos a detenernos demasiado en esto, porque es muy simple esta relación de subordinación, vamos a volver recurrentemente. Este es uno de los artículos que hay que tener presente, el 5 y el 6, que lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos de la intervención federal. Ayer vimos, empezamos a ver las relaciones de participación, o sea, cómo participan las provincias en la toma de decisiones, vimos cómo participa en el procedimiento de formación y sanción de la ley a través del Senado, y las dos preguntas que también hace el programa es cómo participa en el sistema de elección presidencial y cómo participa en el procedimiento de reforma constitucional, y yo les había adelantado que la respuesta para estas dos preguntas, hoy, mi respuesta es no participa. No participa, lamentablemente. Sí debería participar, porque en un sistema federal se entiende que las provincias deberían tener una actividad importante desde el punto de vista electoral para la elección presidencial. Bueno, lo tuvo el anterior sistema electoral que regía en nuestro país, en la Constitución Histórica de 1853 en adelante, donde al presidente se lo elegía mediante un sistema de elección indirecta, donde el pueblo elegía electores y los electores reunidos en colegio electoral en cada uno de los distritos electorales del país procedían a elegir presidente y vice. Así funcionó todo hasta la reforma del 94, bueno, con excepciones, por supuesto, que lo vamos a ver cuando hablemos en profundidad del Poder Ejecutivo, en la reforma del 49, esa constitución vigente a partir de 1949 estableció un sistema de elección directa, que fue el que se utilizó solamente en las elecciones presidenciales de 1952. Y en el Estatuto del 72 también se estableció un régimen de elección directa, que fue el que se llevó adelante en esos dos procesos electorales de elección presidencial que hubo en 1973. No se olviden que en 1973 hubo dos elecciones presidenciales, una a los poquitos meses la otra, porque ese presidente electo renuncia a los 45 días y se convoca a elecciones inmediatamente. Ya lo vamos a ver. Pero la reforma del 94 establece, y yo diría establece casi definitivamente, el sistema de elección directa. Que no importa discutir ahora cuál es mejor, si el sistema indirecto o el directo, sí importa discutir ahora en cuál de los dos sistemas participan las provincias. Y no hay duda que en el sistema indirecto, cada provincia participa en el procedimiento de elección presidencial porque en cada provincia se realiza una elección y hay un resultado. Y hay un resultado electoral. Y después la suma de todos estos resultados electorales se realiza el escrutinio en el Congreso de la Nación y el Congreso proclama presidente y proclama vicepresidente. Con el sistema indirecto, entonces, que es el que van a ver ustedes, bastante parecido al nuestro, pero no igual, ahora la primera semana de noviembre, cuando se lleva adelante el proceso electoral en los Estados Unidos, que desde el origen de su constitución tienen un sistema indirecto para la elección presidencial. El sistema directo, por el contrario, donde el país se torna en un distrito único, las provincias, digamos, un sistema, desde el punto de vista, si tratáramos de contextualizarlo, el sistema de elección directa es un sistema unitario, porque hay un solo territorio y un solo cuerpo electoral, y hay un solo resultado electoral. En cambio, en el sistema indirecto, donde hay diversos resultados, puede ser que en las provincias mesopotámicas gane el partido A, en las patagónicas gane el partido B, en las provincias del noroeste gane el partido C, en la provincia de Buenos Aires gane el A, en la capital gane el B, y después, bueno, ahí se suman. Fíjense, a mí siempre hice un trabajo, después lo vamos a charlar cuando hablemos de Poder Ejecutivo, se me dio por estudiar mucho dos procesos electorales, en definitiva, el proceso electoral de 1983 y el proceso electoral
del año 2003, donde en este último gana, digamos, es electo presidente Néstor Kirchner. Y una de las preguntas que yo me hago en este trabajo es, ¿qué hubiera pasado si en vez de haber elección directa, en el 2003 hubiera habido elección indirecta? Fíjense que de los 24 distritos electorales, que son los mismos que hay hoy, Menem gana en 14 distritos electorales, Kirchner gana en 8 distritos electorales, Rodríguez Sá gana en 1, que es San Luis, y López Murphy gana en 1, que es la ciudad de Buenos Aires. Y puesto ese resultado electoral bajo el procedimiento del colegio electoral, quizás el resultado hubiera sido distinto, porque Menem gana en 14 provincias y por lo tanto iba a tener mayoría de electores en 14 provincias, y Kirchner, que a los efectos esto luego electo presidente, gana en 8, y gana de las 8, 5 son de las menos pobladas del país, que tienen menos cantidad de electores en aquel sistema, ¿no? Traté de llevar un dato del 2003 a un procedimiento electoral existente antes de 1994, y el resultado era completamente distinto. Completamente distinto. Así que bueno, relaciones de participación. ¿Cómo participan las provincias en un tema que ustedes ya han estudiado o están estudiando con el doctor García Arena, que es el tema de la reforma constitucional? Bueno, la respuesta es no participan. No participan. La reforma constitucional, bueno, tiene un procedimiento de declaración, ahí podemos decir que sí, es una declaración de necesidad de reforma, pero este es el procedimiento preconstitucional, pre-reforma, que se da en el Congreso. Se declara la necesidad de reforma con una mayoría agravada, 2/3 partes de cada Cámara, y luego se convoca a elecciones de convencionales constituyentes y la convención funciona. Terminada la convención, hay un producto, que es la reforma constitucional, y este producto se jura por los convencionales, se incorpora al texto de la Constitución y se terminó la reforma. Entonces, ¿participan las provincias? No. ¿Deberían participar? Y yo creo que sí. ¿Qué le falta a nuestro procedimiento de reforma constitucional? ¿Qué etapa le falta? Que sí existe en el procedimiento de reforma constitucional en la Constitución de los Estados Unidos. Le falta la etapa de ratificación. El procedimiento de reforma tiene varias etapas. La primera, la declaración de necesidad de reforma, que se da en el Congreso. La segunda es una etapa electoral, donde el pueblo elige convencionales constituyentes. La tercera etapa es el funcionamiento de la convención, y ahí se produce la reforma, y ahí se termina la reforma. La Constitución de Estados Unidos tiene estas 3 etapas, pero tiene una cuarta, que es la etapa de ratificación. Es la etapa donde responde a la pregunta, bueno, esta reforma que hizo la Convención Constituyente, ¿cuándo se pone en práctica? En la Argentina se pone en práctica al otro día de haberse terminado la Convención Constituyente. En Estados Unidos se pone en práctica recién cuando las 2/3 partes de los estados federales que componen esa federación ratifican el contenido de la reforma. Por eso ellos le dicen que tienen esta cuarta etapa de ratificación. ¿Y cómo la ratifican? Por el procedimiento que cada estado determine. Por un plebiscito o una consulta popular, por un proceso electoral, por una resolución de la legislatura estadual. En Estados Unidos ha habido muchas reformas que nunca fueron ratificadas y que por lo tanto nunca fueron puestas en funcionamiento. Y otras reformas fueron ratificadas 10, 15 o 20 años después de haber terminado la Convención Constituyente, porque no tiene plazo la etapa de ratificación. Ellos tienen que juntar 2/3 partes de estados. En la Argentina, 2/3 partes de estados serían 16 provincias. Imaginen ustedes una reforma constitucional que termine, como la del 94, pero para ponerse en aplicación necesita que al menos
16 de los 24 estados que componen nuestra federación ratifiquen la reforma. Algunos la ratificarán rápidamente y otros tardarán, y otros por ahí no la ratificarán nunca. Eso es verdadero federalismo. Porque si no, la reforma constitucional, igual que la elección presidencial, la hacen los convencionales constituyentes de la Pampa Húmeda, que son los que tienen mayoría en la convención constituyente. ¿Cómo se defiende Jujuy? ¿Cómo se defiende Tierra del Fuego? ¿Cómo se defiende Catamarca? Fíjense que en la última convención constituyente, de 1994, la representación de las provincias, cada provincia elegía convencionales constituyentes que significaba el duplo de la cantidad de diputados y senadores que tenía. Buenos Aires tenía 70 diputados y 2 senadores, 72, o sea que Buenos Aires eligió 144 convencionales constituyentes. Y Chubut tenía 5 diputados y 2 senadores, 7 por 2, 14. Chubut eligió 14 diputados constituyentes. Había como 600 y pico, 144 eran de la provincia de Buenos Aires y 14 eran de Chubut. ¿Quién iba a reformar la Constitución? Provincias chicas necesitaban al menos 10 para equiparar a Buenos Aires. La suma de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, La Pampa, Neuquén, que todas mandaban 14 convencionales, se necesitaban 10 provincias para tener la misma cantidad de convencionales constituyentes que la provincia de Buenos Aires. La capital federal tenía 25 y 2, 27, 54 convencionales. La capital federal tenía 54. Córdoba tenía 44, Santa Fe 44. ¿Quién reformó la Constitución en 1994? Más allá del acuerdo político. Entonces, la etapa de ratificación, que en nuestra Constitución no existe, es una etapa que sí realza el federalismo. Seríamos mucho más federales si tuviéramos una etapa ratificatoria, porque las provincias chicas, las que no se sientan en la mesa de las negociaciones políticas profundas, ¿cómo defienden? A través de su proceso de ratificación, porque van a necesitar de ellas para lograr las 2/3 partes. Bueno, eso no lo tenemos en la Argentina. Entonces, relaciones de participación en la reforma constitucional no hay. Vamos a las relaciones de coordinación. Las relaciones de coordinación responden a la pregunta ¿cómo se coordina el accionar? ¿Cómo se ejercen las competencias entre el Estado federal y los estados provinciales? Para que no sea un caos de ejercicio de competencias. ¿Cómo sabemos qué competencias le toca a uno, qué competencias le toca a otro? ¿Cuáles uno no puede ejercer? ¿Cuáles el otro no puede ejercer? ¿Cuáles pueden ser ejercidas en común? ¿Cuáles son prohibidas para todos? ¿Cuáles son excepcionales? Etcétera, etcétera, etcétera. Esto se llama relaciones de coordinación. Para arrancar con este tema tenemos que decir que nuestro federalismo, lo dije ayer, es un federalismo por delegación. Lo dice el artículo 121, ayer lo leímos, hoy lo vamos a volver a leer. El 121 dice: las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al momento de su incorporación. Entonces la palabra es delegación. Lo dije ayer, lo repito hoy, tenemos un federalismo de delegación. Entonces lo primero que vamos a ver, ¿cuáles son las facultades delegadas? Vamos a armar un cuadro que van a ser facultades, los vamos a poner en este momento con un pie en una provincia, ¿no? Facultades delegadas, facultades no delegadas, o sea, competencias delegadas, competencias no delegadas, competencias prohibidas
la tercera. Tenemos competencias delegadas, no delegadas, prohibidas, compartidas, es la cuarta, concurrentes, es la quinta, extraordinarias, es la sexta. Entonces acá tenemos 6 tipos de relaciones o facultades en el ejercicio de las competencias entre las provincias y el Estado federal. Las primeras son las delegadas. ¿Cuáles son las delegadas? Las que expresamente las provincias ceden al Estado federal para su conformación. Por ejemplo, la facultad de establecer un banco central, la facultad de acuñar moneda, la facultad de firmar tratados internacionales, la facultad de sancionar las leyes de fondo. ¿Dónde están todas estas? Por lo general están en el artículo 75, pero también están repartidas a lo largo y a lo ancho de la Constitución. Las facultades delegadas, y acá volvemos a lo que yo les dije en otras clases, son delegadas expresamente en la Constitución, son de competencia prohibida para las provincias, porque ya las delegaron. Y son de competencia positiva para el Estado federal. El Estado federal ejerce, para llevar adelante su fin y su propósito, estas facultades delegadas. Por eso tenemos un federalismo de delegación. Todo lo que hace el Estado federal, desde el punto de vista de su poder ejecutivo, legislativo, preconstituyente, electoral, judicial, de contralor, toda la actividad de nuestro Estado federal es una actividad en base a facultades delegadas. Hace lo que las provincias le dieron para hacer, porque previo a la sanción de la Constitución, todas estas atribuciones eran atribuciones de las provincias, que ejercían el 100% de su competencia. Y al firmar esta Constitución, al aceptar esta Constitución, al mandar a sus convencionales a Santa Fe en 1853, y al sancionar la Constitución, crean esta persona jurídica nueva, que es el Estado federal, y la dotan de competencia, la dotan de facultades, la dotan de atribuciones. ¿Y cuáles son estas atribuciones? Las que tenían las provincias. El Estado federal ejerce por delegación las atribuciones que las provincias le dieron al momento de su creación. Estas son las facultades delegadas. Toda la competencia en materia legislativa, toda la competencia en materia jurisdiccional, toda la competencia en materia de control, de ejercicio del poder constituyente, de poder ejecutivo, y las específicas del 75, o sea, cuando yo les pregunte en clase, bueno, una facultad delegada, sancionar los códigos de fondo, sancionar el Código Civil por parte del Congreso de la Nación, es el ejercicio de una facultad delegada. Tener un banco central que hace las macanas que está haciendo todos los días ahora en la Argentina, es el ejercicio de una facultad delegada. Por el otro lado tenemos facultades reservadas. ¿Cuáles son las reservadas? Parece un juego de palabras. ¿Cuáles son las reservadas? Las que las provincias no delegaron, las que se quedaron. Las provincias tenían una, yo siempre digo en clase, trato de poner un ejemplo, una bolsa llena de atribuciones. Y de esa bolsa sacaron atribuciones y se la dieron al Estado federal. Y cada vez que las sacaban, las miraban, las nombraban y las ponían en la Constitución. Entonces sacaron la facultad de emitir moneda, la facultad de formar un ejército nacional, la facultad de firmar tratados internacionales, la facultad de sancionar el Código Penal, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo que sacaban de la bolsa lo ponían expresamente en la Constitución. Terminaron de delegar facultades y en la bolsa quedaron muchas cosas.
Algunas podemos saber que estaban ahí y otras no sabemos, pero estaban todas ahí adentro. Esas son las facultades reservadas, las que las provincias nunca le delegaron al Estado federal. Por ejemplo, de las que conocemos, dictar la constitución provincial, elegir sus propios gobernadores, elegir sus propios legisladores provinciales, dictar los códigos de procedimiento, regular el ejercicio de las profesiones liberales en las provincias, reformar esa constitución provincial que han dictado, y así todas las que cada una de las constituciones provinciales enumera como atribuciones propias. Pero aparte en esa bolsa quedaron algunas que no existían en 1853. Por eso no podían ser delegadas, que son las que hablamos ayer. La exploración y explotación de los recursos naturales. Nunca fue delegado expresamente. Quedó en esa bolsa, aunque no sabían que existía. La explotación del juego de azar nunca fue delegada expresamente. Quedó en esa bolsa, que las provincias ni sabían que existía. Todo el tema de las telecomunicaciones. Básicamente no fueron sacadas de la bolsa porque no existían, pero nunca fueron delegadas. Y acá lo importante es que la delegación, desde mi punto de vista, la delegación tiene que ser expresa. No hay delegación tácita de facultades de las provincias al Estado federal. Acá me preguntan, disculpe, pero yo me quedó una duda, si estas competencias, ¿quién es la que quiere hablar? A ver, haceme la pregunta. Desactivar, ahí, Uma, ¿qué me querés preguntar? No sé si se me escucha bien ahí. Sí, te escucho bien. Bien, quería consultar si estas competencias que están nombrando, que son las no delegadas, vendrían a ser las mismas que las reservadas. Las no delegadas son las reservadas. ¿Sí? Perfecto, listo. Era eso. Sí, sí. Gracias. Las competencias que no se delegan son las que se reservan. Entonces tenemos un federalismo por delegación, porque dotamos a esta nueva persona jurídica, que es el Estado federal, de un montón de competencias, que son las competencias delegadas, y las provincias se quedan, según el autor que ustedes sigan, con las competencias no delegadas, o con las que es lo mismo que las reservadas, son sinónimos. No delegado y reservado es lo mismo. ¿Cómo sabemos cuáles son las competencias delegadas? Simplemente tenemos que leer la Constitución. Está lleno de competencias delegadas. Está lleno de competencias delegadas. ¿Y cómo sabemos cuáles son las reservadas? Y tenemos que leer la Constitución de la provincia de Buenos Aires o de la provincia que, que querramos o en la cual vivamos, porque nuestra Constitución provincial eh, desarrolla y ejecuta todas las facultades que la provincia se reservó. Eh, que esas, en 1853, podremos decir que las facultades reservadas eran expresas e implícitas, porque muchas no existían en ese momento. Y si mañana aparece una nueva competencia, si mañana aparece una nueva, como ha aparecido cuando se discutió mucho el tema de las telecomunicaciones, o el tema de los recursos naturales en algún otro momento, o en 1994 el tema del juego en la provincia de Buenos Aires, que nunca fueron, que nunca fueron eh, delegadas. Y fíjense, la reforma del 94 hace algo bien, pero genera mucha desigualdad, que es reconocer el dominio originario para las provincias, o sea, ahí las provincias recuperan una facultad nunca delegada de los recursos naturales. Por eso yo les decía ayer, hay provincias inmensamente ricas, como todas las que tienen recursos naturales. ¿Por qué se creen que están discutiendo en Catamarca, siempre, todo el tema de Famatina y el oro?
¿Por qué la ley de minería el año pasado o el anterior generó tanta discusión? Bajo el manto de la protección de los recursos naturales, se lleva adelante una gran cuestión impositiva de los estados, como la ley de bosques o como la ley de glaciares. Nosotros a veces nos entretenemos con lo más simple, que es el petróleo y el gas, pero no son los únicos recursos naturales. Así que bueno, todo esto, el dominio originario y exclusivo de los recursos naturales es de jurisdicción provincial, por eso Neuquén, y en menor medida el resto de las provincias con recursos naturales, son inmensamente, yo no diría ricas, pero son de presupuestos equilibrados, porque en sus territorios los impuestos son muy baratos. En Neuquén los impuestos son muy baratos. En Chubut, en Santa Cruz, también. ¿Por qué? Porque viven el presupuesto, lo nutren. Después están los malos administradores, por supuesto, pero el presupuesto se nutre de una serie de recursos que en otras provincias, por ejemplo en La Pampa, es una provincia ordenada desde lo presupuestario, pero no tiene recursos naturales, porque las tierras en La Pampa son de los dueños, igual que en la provincia de Buenos Aires, en otras provincias, pero hay provincias que sus recursos naturales los administran muy bien. Misiones, por ejemplo. Bueno, vamos a dejar este tema, pero tenemos facultades delegadas y facultades reservadas. Después tenemos las facultades prohibidas, ambas jurisdicciones, que son las del artículo 29. Son las del artículo 29. ¿Qué dice el 29? Lo voy a leer. El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia facultades extraordinarias ni la suma del poder público ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que lo formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. Este es un artículo originario de la Constitución que establece facultades prohibidas. Acá el constituyente le está prohibiendo expresamente a los gobernadores de provincia y al gobierno nacional, en la primera parte, el Congreso no puede conceder al Ejecutivo ni las legislaturas a los gobernadores, le está prohibiendo al órgano legislativo de ambas jurisdicciones, nacional y provincial, otorgar al presidente o al gobernador facultades extraordinarias o la suma del poder público por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobierno. O sea, la vida, la libertad física, el honor, que es un concepto, un derecho constitucional que algunos autores tratan, o la fortuna. ¿Qué es la fortuna? ¿Cuándo la fortuna de los argentinos queda merced de un gobierno o autoridad? Imagínense, este es el lenguaje de 1853, tenemos que hacer una interpretación. ¿Cómo lesionamos la fortuna de los argentinos? Mediante el aumento indiscriminado de los impuestos. Ahí es la palabra que se usaba. Impuestos pagaban los que tenían fortuna. Hoy pagamos todo, los impuestos hoy afectan al derecho de propiedad. Yo a la palabra fortuna la asimilaría al derecho de propiedad. La vida, la libertad física, la libertad de movilidad, la libertad ambulatoria, o el honor. O sea que acá hay una prohibición expresa, estas son competencias prohibidas por el constituyente al Congreso y a las legislaturas, de otorgar facultades extraordinarias o la suma del poder público, ni otorgar sumisión o supremacía por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobierno alguno.
Y yo qué sé, puede ser que el impuesto a la riqueza, esto que se está discutiendo, que claro, como afecta solamente a 12.000, a 15.000 personas y a mí no me toca, no sé, o cualquier otra restricción, los DNU que restringen la posibilidad de transitar. Claro, este artículo 29 tiene lo vimos al principio de este curso, tiene un fuerte condicionamiento histórico porque representa el pasado anterior inmediato a la sanción de la Constitución, porque había sido la legislatura de la provincia de Buenos Aires quien le había otorgado la suma del poder público y las facultades extraordinarias al gobernador de la provincia de Buenos Aires en aquel momento, que era el brigadier Juan Manuel de Rosas. Entonces, lo que quiso el constituyente en 1853, porque tenía el recuerdo fresco de lo que había pasado 20 años o 25 años antes, era dejarlo establecido en la Constitución como un dato histórico, para que no vuelva a ocurrir. Porque muchos de esos convencionales constituyentes de 1853 habían tenido que emigrar de Buenos Aires o exilarse en otro país por las consecuencias del otorgamiento de facultades extraordinarias o de la suma del poder público. Fue un momento histórico, hay que estudiarlo. Yo no quiero con esto generarles una posición a favor o en contra de Rosas, porque esa grieta por suerte ya no existe, pero sí hay que estudiarlo, sí hay que conocerlo. Entonces, la Constitución de 1853, con la incorporación del artículo 29, con la incorporación del artículo 29, nos deja una mirada al pasado inmediato y a facultades prohibidas. Prohibidas para ambos, prohibidas para el gobierno federal como prohibidas para los gobiernos o las legislaturas provinciales. Bueno, son 8 menos 20, vamos a cortar como siempre. Vamos a seguir rápidamente porque son 9:15, tengo que dejar la clase porque tengo un compromiso. Así que en 5 minutos me preparo un cafecito y en 5 minutos regreso.
Bueno, regresamos. Hay algunos que no están mostrando la cara. Yo les repito, de buena onda, como dicen los chicos, ¿no? Yo les pongo buena onda, pero las clases son presenciales y cada vez hay menos en clase. Hoy son 11, creo, 10. Y para nosotros mejor, porque cuando tomemos examen tenemos menos trabajo. La verdad que la pandemia nos ha hecho a todos un poco más haraganes. Pero al inicio del curso eran más, yo tenía un listado mucho más amplio. Yo sé que, como sé que la están grabando y que después muchos las escuchan las clases, lo que voy a decir no es para ustedes, no se ofendan ni se enojen ustedes. Pero para aquellos que van a venir a dar el parcial y no les conocemos las caras, no vengan, directamente no vengan. ¿Sí? Porque solamente le vamos a tomar, porque nosotros tomamos listas, yo tengo anotado quiénes son los que vienen a clase y el doctor Garciarena, que es el más malo de todos, de nosotros tres, peor, y la doctora Cristina, Oxarango, yo le digo Oxarango, no le digo Cristina, pero la doctora Oxarango también es la más buena, pero llevamos un listado de asistencia. Si bien no somos complicados con el tema de la asistencia, a mí no me preocupa, se lo dije el primer día, vamos a tomar lo que damos en clase, y si no vienen a clase, pero no es que vamos a tomar vamos a tomar el examen, los temas que damos en clase, le vamos a tomar el examen a los alumnos que vienen a clase. Nos pasó en el anterior cuatrimestre, donde al momento del primer parcial aparecieron un montón de caras raras que no las habíamos visto nunca. Y bueno, ahí tuvimos un momento de debilidad y les tomamos a todos. Eh, Lamentablemente muy poquitos de esos pudieron pasar, porque lo que nosotros queremos es mantener la habitualidad. Yo sé que estos sistemas a mí no me gustan, me parece que esto es demoledor, es cansador. Yo no sé si les comenté, la semana pasada empecé un curso de posgrado por Zoom, que son 10 clases semanales de 3 horas. Me dormía, la puse como la hacen mucho, la puse, borré mi cara y me dormí, me pareció reaburrido, insoportable. Yo profesor bueno, insoportable, escuchar a un tipo 3 horas por ahí, insoportable. Entonces yo me imaginaba, puedo charlar con mi señora, digo, estos chicos lo que me deben putear, por ustedes, ¿no? Dar 1 hora y media, y yo me aburro hablando, imagínense ustedes escuchando a un ganso que habla de este lado. Yo tuve que 3 horas escuchar a un tipo y ahora mañana sigo y son 10 clases con un trabajo final, pero bueno, por lo menos me mantiene un poco, me saca el óxido de las neuronas, y es un lindo curso de posgrado de Derecho Constitucional sobre derechos y garantías que están tan cuestionadas ahora, ¿no? El lunes pasado hablamos del 28, de la razonabilidad, de la capacidad la diferencia entre la reglamentación y la restricción de derechos, ¿no? Un tema de uso de derecho constitucional profundizado, interesante, porque bueno, el profesor sostenía que la pandemia no restringía derechos más de lo necesario, más de lo habitual, y se generó un debate, digamos, como 40 personas, la gran mayoría profesores, y con eso se generó un debate importante. Con profesores de todos lados, ¿no? No solamente de Mar del Plata, sino de otras facultades también. Bueno, vamos a seguir con esto, tratando de no aburrir, porque como yo ahora también sufro escuchar a un tipo tanto tiempo, eh, vamos a hablar de las facultades compartidas. Ya vimos las delegadas, que son las permitidas para el Estado federal, las reservadas, que son las permitidas para el Estado federal y por ende prohibidas, las reservadas permitidas para el Estado provincial y por ende prohibidas para el Estado federal. Hasta acá hay una distinción muy clara de lo que uno puede hacer y el otro puede hacer. Fíjense que en este momento de pandemia este tema es el que está tan mezclado, porque el hecho de que las provincias
pongan barricadas para que la gente no pueda ingresar a la provincia, es el ejercicio de una facultad reservada. Yo tengo mis serias dudas que las provincias, o que, bueno, que los municipios existan, que una persona quiere ingresar a Mar del Plata para ir a su casa, porque tiene una casa en Mar del Plata y tiene una casa en Lanús, pero tiene una casa en Mar del Plata y paga sus impuestos, y que un municipio no deje ingresar a una ciudad, a una persona, es en el ejercicio de qué tipo de facultades. Entonces el tema de la pandemia está todo mezclado, está todo muy mezclado, espero que se vaya corrigiendo. Tenemos las delegadas, las reservadas, las prohibidas, ambas, las prohibidas, que son muy simples de entender, y vamos a hablar de las facultades compartidas. Las facultades compartidas, como su palabra lo dice, son aquellas que solamente pueden ser llevadas adelante o solamente pueden ser ejecutadas mediante la participación de ambas jurisdicciones, tanto del Estado provincial como del Estado nacional. O sea que para su concreción se requiere de una actividad de ambas jurisdicciones. Y solamente encontramos dos, que están en el artículo 3 y en el artículo 13. Vamos a leer el artículo 3. Es un artículo que deberíamos luego detenernos y hablar en profundidad. El artículo 3 es el artículo que dice: las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la ciudad que se declare capital de la República por una ley especial del Congreso, previa sesión por una o más legislaturas provinciales del territorio que haya de federalizarse. Esta es una de las dos típicas facultades compartidas. ¿Cómo se establece la capital? Hay un acto doble. Primero, una ley del Congreso que declare, supongamos que mañana se quiere, alguien se emborracha y quiere poner la capital de la República en Mar del Plata. Es una fantasía que hay. Yo lo primero que hago es mudarme a otra ciudad. Me digo sinceramente, me voy a vivir al campo, me voy a vivir a Córdoba, a La Falda, voy a vivir a otro país. Pero imagínense que Mar del Plata sea la capital. Bueno, algunos tienen esa fantasía, esas locuras juveniles en la cabeza. ¿Qué se necesita? Dos actos legislativos. Uno, una ley del Congreso, que acá se venía la discusión que vimos al principio, ley especial. Una ley especial por la significación. Una ley del Congreso que declare que la ciudad de Mar del Plata es la capital de la República. Ya es un gran debate eso. Y una vez conseguida esa ley del Congreso, se requiere una ley de la legislatura de la provincia de Buenos Aires que ceda el territorio. Ese territorio, la ciudad de Mar del Plata, deja de ser territorio de la provincia por ley de la legislatura y se cede al gobierno federal, se federaliza el territorio. Entonces tenemos dos actividades legislativas. Una ley especial del Congreso, y dice previa sesión hecha por una o más legislaturas provinciales, porque puede ser que la ciudad que se establezca o que el lugar que se establezca tiene el límite interprovincial de dos o más provincias. Entonces, por eso es compartida, porque la existencia de una sin la existencia de otra no nos lleva a ningún lado. Para lograr el fin, se requiere de una actividad compartida del Congreso de la Nación, mediante una ley que declare que tal lugar, o tal territorio, tal ciudad va a ser la capital,
y de la sesión, dice, previa sesión, de la sesión de la legislatura provincial por ley de ese territorio que haya de federalizarse. Esto ya ocurrió 2 veces en la Argentina. Esto ocurrió 2 veces en la Argentina. Una en 1880 y la otra en 1985. Vamos a empezar por la última, la de 1885, que fue el famoso tema que llevó adelante el presidente Alfonsín del traslado de la capital. Yo estaba completamente de acuerdo, era joven en ese momento, y hoy también estaría de acuerdo, aunque no soy tan joven. Porque lo que planteaba Alfonsín y el gobierno de ese momento, y que obtuvo la ley del Congreso, el Congreso lo votó, y que obtuvo la ley de la legislatura provincial, y no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino de 2 legislaturas, de la provincia de Buenos Aires y una ley provincial de la provincia de Río Negro, porque la capital se iba a establecer en lo que era la cuestión geográfica de Viedma, Carmen de Patagones. O sea, una pata en Viedma, provincia de Río Negro, otra pata en Patagones, provincia de Buenos Aires. Patagones y Viedma están divididas por un río, que es el límite interprovincial, el Río Negro, y de un lado es provincia de Buenos Aires, del otro lado Viedma, que hoy es la capital de Río Negro. Bueno, y ahí la legislatura de Río Negro vota la cesión del territorio, la legislatura de la provincia de Buenos Aires vota, con mucha discusión, pero vota la cesión del territorio, y el Congreso de la Nación vota la ley declarando a ese conjunto geográfico, Viedma, Carmen de Patagones, como la capital. Y esa ley establecía cómo se iba a trasladar la capital, cuál iba a ser el procedimiento, la dotaba de presupuesto y establecía un plazo de 5 años para poder hacerlo. Bueno, se vencieron los 5 años, no se pudo hacer, pero bueno, se generaba el traslado en un lapso de 15 a 20 años de más de 1 millón de personas, desde el puerto de la Argentina hasta una zona que es digamos, la puerta de entrada a la Patagonia, con el traslado de las autoridades federales, con un desarrollo poblacional, urbanístico, arquitectónico, financiero, administrativo, económico, iba a generar indudablemente una movida económica muy grande e iba a sacar el poder central del puerto de Buenos Aires, que es el gran problema que tiene la Argentina. El presidente vive a 150 metros del directorio del Van Boston o del Citibank, desde el Banco Nación Argentina, queda a 80 metros de la entrada de la Casa de Gobierno. O sea, la City porteña está, ustedes van a la Casa de Gobierno, por aquel lado, al lado de la calle San Martín, están los 15, 20, 30 bancos nacionales e internacionales, y atrás de la Casa de Gobierno está el puerto y la aduana, inmigraciones, y es un caos. Otros países lo han resuelto así. Estados Unidos lo resuelve con su capital en Washington y su centro financiero en Nueva York. Brasil lo resuelve con su capital en Brasilia, su centro productivo en San Pablo y su centro de relaciones exteriores y turístico en Río de Janeiro, y muchos otros países. Australia lo tiene resuelto así, y muchos otros países también. Pero bueno, esto fue la última, ahí vemos un ejemplo de una facultad compartida. En 1880, y esto es lo que me interesa que ustedes sepan, acá me pregunta, entonces la sesión tiene que ser previa. Sí, el Congreso, la Constitución dice previa sesión, por supuesto. Primero, que es un proceso político, es un proceso político, pero requiere una sesión previa de los territorios provinciales que hayan de federalizarse y luego la ley del Congreso. En 1880, ¿qué pasó? Yo les voy a dar algunas explicaciones ahora, y si consigo el librito que debe estar acá en mi biblioteca, se los voy a tratar de conseguir. En 1880 se produce lo que se llama la federalización de Buenos Aires.
Eh, Hasta ese momento, el presidente y todas las autoridades del gobierno federal ya se habían trasladado, porque hasta 1860 vivían en Paraná. Cuando se reforma la Constitución en 1860 y se soluciona el conflicto entre Buenos Aires y el resto de la Confederación, eh, se establece que la capital iba a ser Buenos Aires, porque hasta 1860 la capital era Paraná, y las autoridades nacionales empiezan a irse a Buenos Aires. El gobierno federal alquila inmuebles a particulares o a las autoridades provinciales, porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires vivía en la ciudad de Buenos Aires. Entonces la ciudad de Buenos Aires era la sede del gobierno provincial y era la sede del gobierno federal, pero el gobierno federal era una especie de inquilino que usaba edificios públicos provinciales. Inclusive hay relatos de la época en donde en el protocolo para las fiestas tradicionales, el 25 de mayo o el 9 de julio, la jerarquía, digamos, en el protocolo oficial, el presidente de la nación venía atrás del gobernador de la provincia, porque el presidente y sus ministerios eran inquilinos de edificios públicos en la provincia, todavía no existía el edificio del Congreso, y los ministerios estaban desparramados en lugares alquilados o prestados por el gobierno provincial, y se da todo un debate de federalizar ese territorio. Encima había un gobernador que era muy autonomista, como Carlos Tejedor, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires para esa época, y que no quería que el presidente eh, y que los organismos federales vivieran en la ciudad de Buenos Aires, querían que el gobierno vaya a otro lado. El autonomismo de la provincia de Buenos Aires nunca quiso que las autoridades federales residieran en la provincia. Y se produce un conflicto político muy fuerte, y se da un debate en la ley en la legislatura provincial. La legislatura provincial físicamente estaba lo que hoy sería a la vuelta de la Casa de Gobierno, de la Casa Rosada. Hoy hay un museo histórico, donde después funcionó el primer Congreso de la Nación en ese lugar. Digamos, si ustedes se imaginan Plaza de Mayo, la Casa de Gobierno, lo Banco Nación de este lado el Ministerio de Economía, y por la vuelta del Ministerio de Economía, por la calle Balcarce, a mitad de cuadra, estaba la legislatura provincial. Es una pena que no podamos, porque, bueno, hasta hace algunos años, todos los años nosotros íbamos en un viaje de estudio, íbamos a la legislatura provincial, después íbamos a la Casa de Gobierno, hacíamos una visita guiada o en el Congreso de la Nación o en la Casa de Gobierno, y, y a veces nos quedábamos, a veces salíamos un viernes a la mañana, hacíamos todo el viernes en La Plata, íbamos a la Corte Provincial o al Congreso o a la Gobernación, teníamos reuniones con los que pudiéramos encontrar, después íbamos a un hotel en Buenos Aires y el otro día íbamos al Congreso o a la Casa de Gobierno y hacíamos la visita y después volvíamos. Pasa que lo dejamos hacer un día se perdió una chica, los chicos se escapaban, salían, entonces dijimos basta de sufrir, yo bastante tengo mis problemas con los míos, que tengo que cargar 40, que a la noche se me escapan del hotel y que se van a bailar o a boludear por ahí, entonces bueno. Pero lo cortamos más que nada porque la universidad nos daba el colectivo, los viáticos, y los chicos juntaban la plata y alquilábamos algún hotel y la pasábamos bastante bien. Pero bueno, en esas visitas podíamos visualizar dónde ocurrían las cosas, ¿no? Una vuelta fuimos a la Casa de Gobierno y yo tenía un amigo que era diputado nacional y justo nos, nos, nos hizo entrar a la Casa de Gobierno, a la Casa Rosada, y justo estaba el vicepresidente y los chicos estuvieron 1 hora y media con el vicepresidente y discutieron, era Cobos el vicepresidente, 1 hora y media en el despacho de él, y discutieron mano a mano con el vicepresidente, estuvo la verdad muy bueno, y después apareció otro diputado de Narváez, que también estaba medio de moda ahí,
y los invitó a almorzar al restaurante del Congreso, que es en el 5º piso del anexo, que es muy barato, y bueno, tuvimos una tarde ahí en el Congreso, en la Casa de Gobierno del Congreso muy, muy interesante. Pero bueno, en 1880 la situación era complicada. Y se discute en la legislatura lo que la historia argentina definió como la cuestión capital. El debate en la legislatura era si la provincia de Buenos Aires cedía el territorio, estos 200 kilómetros cuadrados. Fíjense que la capital, el problema argentino se reduce a 200 kilómetros cuadrados. El partido de General Pueyrredón, donde vivimos, nuestro municipio, nuestro partido, de la zona urbana y el campo, que es uno de los más chicos del país, de la provincia, es uno de los más chiquitos del interior de la provincia, tiene 1.400 kilómetros cuadrados. O sea que el partido de General Pueyrredón es 7 veces más grande que la ciudad de Buenos Aires. Para que ustedes vean lo chico que es en relación al territorio general, la ciudad de Buenos Aires, y el conflicto político que una cosa tan chiquita genera. Entonces, bueno, la cuestión era federalizar estos 200 kilómetros cuadrados o no. Y si se federalizaba, iba a ser la sede de las autoridades nacionales. El debate se da en la legislatura por el oficialismo provincial, que estaba de acuerdo. El miembro informante de la ley fue José Hernández, el del Martín Fierro. José Hernández no solamente escribe el Martín Fierro, que es un libro que a mí no me gustó nunca, no sé si ustedes lo han leído, todo el mundo habla del Martín Fierro. Martín Fierro, yo creo que la gran mayoría del país no leyó el Martín Fierro, pero hay que leerlo. Yo tomé el trabajo de hacerlo, no me gusta el Martín Fierro, pero bueno, debo vivir completamente equivocado. Porque desmerece al hombre de campo. Esa no es la Argentina que uno quiere. Yo no quiero gente parecida a Martín Fierro. No, bueno, es un ídolo, casi todos somos. Martín Fierro hoy cobraría un IFE y un plan social, para que ustedes lo visualicen. A mí no me gusta ese futuro. Y del otro lado, el miembro informante era Leandro Alem, diputado por la provincia de Buenos Aires, que había conformado lo que era la Unión Cívica, no radical, la Unión Cívica, con los Alsina, y era el partido autonomista de la provincia de Buenos Aires. Entonces los autonomistas no querían que se ceda territorio, porque decían que en ese territorio a federalizar, que iba a ser la sede del gobierno nacional, iba a generar un Estado nacional raquítico y macrocefálico. Una cabeza grande, desarrollada y poderosa, que iba a ser la ciudad de Buenos Aires, y un cuerpo raquítico y necesitado del otro. Pero esto no lo dijeron ayer, esto lo dijeron en 1880, que la concentración económica y política que iba a generar el gobierno a 150 metros del puerto, todavía no existían los bancos, del puerto, que era por donde entraban las exportaciones, que era el sustento del presupuesto nacional, iban a generar un desarrollo donde una ciudad se iba a convertir en algo macrocefálico con un cuerpo raquítico. Y el cuerpo raquítico era el interior del país. Esta fue la base del discurso de Leandro Alem en 1880. Este debate está en la biblioteca de la Facultad de Derecho, está este debate, y yo debo tener alguna copia. Si la consigo, veo que alguno de ustedes la quiera tener. Y por el otro lado, José Hernández, que dice todo lo contrario, que esto iba a generar el desarrollo del... Y bueno, y ahí fue el debate. Y si ustedes lo leen y no saben los personajes, y si lo leen y yo no le hubiera dicho quiénes son los que hablan, ustedes dirían que esto es un debate actual. Ustedes dirían que esto es un debate actual. Gana mayoritariamente la posición de ceder el territorio, el gobernador se rebela, se enfrenta a las tropas nacionales. Al principio le va bien, después las tropas nacionales lo derrotan a Carlos Tejedor, y el Congreso de la Nación, pocos días después, sanciona la ley
y federaliza estos 200 kilómetros cuadrados que hoy es la capital federal, o que en aquel momento, hoy es la ciudad autónoma, que es una cosa distinta, en aquel momento era la capital federal. Entonces acá vemos previa sesión, la previa sesión por la legislatura provincial, y la ley del Congreso que declara capital. Y a partir de 1880 se resuelve lo que no se podía haber resuelto en 1853. Fíjense que en 1853 los convencionales constituyentes establecen en el original artículo 3 de la Constitución que la ciudad de Buenos Aires iba a ser la capital, porque ellos querían, porque el virrey era el asiento del virrey en su momento, era la puerta del puerto y la puerta de entrada del mundo europeo en la Argentina, y el autonomismo porteño no lo quiso, a punto tal que en la reforma de 1860 se modifica el artículo 3 y se quita esto de que Buenos Aires iba a ser la capital, ¿no? Y por eso, entre 1853 y 1860, Urquiza, básicamente, el primer presidente constitucional, tiene el asiento de su gobierno en la ciudad de Paraná. Pero bueno, en 1880 se resuelve este tema. Se resolvió bien o mal, ya está, se resolvió. Había que haber vivido ese momento, el debate entre José Hernández y Leandro Alem es un debate que es materia de estudio, siempre ha sido materia de estudio del federalismo argentino, las consecuencias que planteaba Alem, que se opuso a la cesión del territorio porque iba a generar la desigualdad que en las primeras décadas del siglo XX se dio en el resto del país. Una ciudad de Buenos Aires rica, digamos, potente, y un resto del país dependiente. Bueno, esto se dijo en su momento, pero lo que yo quiero significar con esta historia es que acá se ve el tema de la facultad compartida, la cesión por ley de la legislatura y la ley del Congreso que establece la capital. Y el otro tema es el artículo 13, que lo voy a leer rápidamente. El artículo 13 dice: podrán admitirse nuevas provincias en la nación, pero no podrá erigirse una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de la legislatura de las provincias interesadas y del Congreso. Y acá el constituyente usa la palabra consentimiento. Nosotros tenemos que interpretar qué es consentimiento. ¿Es una declaración o es una ley? ¿Cómo se expresa el consentimiento de las legislaturas interesadas y del Congreso? O sea que la interpretación gramatical, que a veces la primera lectura de la Constitución nos puede llevar a algún tipo de errores. La mayoría de la doctrina ha entendido que el consentimiento se expresa a través de una ley, pero el texto dice consentimiento. O sea que el concepto es que puede haber nuevas provincias, puede haber nuevas provincias. O de varias, hacerse una sola. Yo siempre me imaginé, es fácil de entender, si algún día Entre Ríos, Corrientes y Misiones, previo consentimiento de sus legislaturas, deciden formar la provincia de la Mesopotamia. Una sola provincia. O Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y Río Negro, deciden formar la provincia Patagonia. Que no sería una locura. No sería una locura. Entonces, ¿qué se necesita? Previa ley de las legislaturas, para el primer ejemplo, ¿no? Una ley de la legislatura de Misiones, una ley de la legislatura de Corrientes, una ley de la legislatura de Entre Ríos, que expresen esta voluntad, y una ley del Congreso que de 3 provincias haga una. De 3 provincias haga una. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Se puede de una hacer 2? Vamos a leer el artículo 13, porque había una propuesta de dividir a la provincia de Buenos Aires en 2 o en 3. Fíjense que la provincia de Buenos Aires es más grande que Italia.
La provincia de Buenos Aires tiene más territorio que Italia, es más grande territorialmente que Italia. Y esa, un poco, bueno, Francia es un tercio más grande todavía, España es más grande que la provincia de Buenos Aires, pero la provincia es igual que Italia, un poquito más grande que Inglaterra. Es enorme la provincia de Buenos Aires, y no nos damos cuenta. Podrán admitirse nuevas provincias en el territorio de la nación, o sea que el concepto constitucional es que puede haber más provincias. Pero no podrá erigirse una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de las legislaturas y del Congreso. La primera parte es la que nos da la pista para responder esto, pero no podrá erigirse una provincia en el territorio de otra. Bueno, al contrario decimos, sí podrá erigirse una provincia en el territorio de otras, previo consentimiento de la legislatura y una ley del Congreso. O sea que, supongamos que La Pampa, que era, la provincia de Buenos Aires se divide y todo un sector de la provincia se lo cedemos a la provincia de La Pampa. ¿Sí? Podrá erigirse una en el territorio de otras. De dos formarse una. Y no lo dice, pero tampoco está prohibido de una formarse dos. ¿Sí? Y este es un debate, de una puede formarse dos. Y yo creo que sí, previo consentimiento de la legislatura y una ley del Congreso. ¿Sí? Ha habido debates en la provincia de Buenos Aires de dividir en dos y hasta en tres el territorio de la provincia de Buenos Aires, pero yo creo que esos debates son más la consecuencia de los malos gobiernos que hemos tenido que de un debate constitucional serio y profundo, ¿no? Porque el gran problema de la provincia de Buenos Aires no es su gran territorio, sino la mala distribución de su población. Ese es un gran problema. Pero bueno, para la formación de nuevas provincias, para la determinación de la ciudad capital, facultades compartidas, en donde ambos órdenes, el orden provincial a través de su legislatura y el orden federal a través del Congreso de la Nación, expresan su voluntad y se puede lograr este objetivo. Entonces ya tenemos estas cuatro, el lunes que viene seguimos. Tenemos las facultades delegadas, las facultades reservadas, las facultades prohibidas y las facultades compartidas. Dejo acá porque tengo un compromiso en 15 o 20 minutos en el centro y si no, no llego. Así que cualquier cosita nos comunicamos y díganle a los que no están viniendo que, que aprovechen, que vengan, todavía tienen tiempo. Los dejo acá y nos vemos el lunes, que tengan una buena semana. Hasta luego.